Bienvenidos a América Noticias bajo la dirección general de Carlos Vasallo. Estos son los titulares que marcan la agenda informativa de hoy. Díaz-Canel desafía a Washington. Dice estar listo para correr la misma suerte de Maduro. Les contamos. Tragedia en el mar. Nuevos detalles de la muerte de los gemelos cubanos de 2 años tras más de una semana a la deriva. Deportado a África y atrapado en el limbo, cubano denuncia. Es como un secuestro. En el radar. Del hospital a ICE, además, 15 autos asaltados en Hialeah. Y madre e hijo cometen estafa por $620,000. 3 casos sacuden Florida. Díaz-Canel contra las cuerdas. Periodista brasileña. Lo confronta con las contradicciones del modelo cubano. Esto es América Noticias. Comenzamos. Las claves del día, los temas y las reacciones de lo que está haciendo noticia. Hola a todos, gente buena, les habla Camilo Egaña. Estos son los titulares de un día típico en Cuba. Una nueva avería deja gran parte de La Habana sin agua, una plaga de chinches obliga a cerrar el registro civil en Guanabacoa, llega a Cuba el 7º vuelo de deportados por Donald Trump, la gente de Jaimenita se sale a la calle en protesta por los apagones y una doctora en Winnes es asesinada en su propia casa. Esos son los titulares de un día, pero hay otra realidad completamente diferente. Cuba no está al borde del colapso. Los apagones no han extinguido la esperanza del pueblo, la capacidad del gobierno no ha mermado. Cuba no está dispuesta a hacer ninguna concesión política, ni Estados Unidos tiene moral para exigirla. Cuba tiene un plan secreto si Marco Rubio la invade. A Cuba no va a regresar el capitalismo. En Cuba hay menos desigualdad que en cualquier otro país del mundo. En Cuba no se reprime a los manifestantes contra el gobierno. Los cubanos todavía confían en su gobierno. Donald Trump no hará en Cuba lo que hizo en Venezuela. Bueno, todo lo anterior parece dicho por uno de los personajes más fantasiosos de la literatura universal, desde Harry Potter hasta El Quijote. Pero no, todo eso lo ha perpetrado Díaz-Canel en una entrevista que concedió en las últimas horas al principal periódico de Brasil, el Folha de Sao Paulo. Y por cierto, durante la entrevista hubo un momentazo, lo que yo llamo un momentazo. La exquisita primera dama decidió peinarle con saliva el pelo al presidente. Y de pronto miró a la cámara y dijo: oye, este producto lo voy a patentar. Voy a patentar el producto. Es que ella es una mujercita tan espontánea y al mismo tiempo tan comedida y mesurada. Por cierto, hablando de mujeres, se ha celebrado este domingo el 66 aniversario de la creación de la Federación de Mujeres Cubanas, el feudo de la que era mujer de Raúl Castro. Y la gente está tan harta de la propaganda y la retórica y de las grandes palabras que no hacen sino esconder grandes vacíos conceptuales que nadie reparó en una frase muy cursi que se dijo durante la celebración. La Federación de Mujeres Cubanas es una trinchera de amor y un ejemplo de dignidad. Las mujeres cubanas tal vez sean las más golpeadas por la crisis y son ellas las que saben mejor que cualquier analista político, mejor que cualquier experto del Pentágono y la Casa Blanca, que la luz al final del túnel no se verá en Cuba hasta que Cuba no resuelva su conflicto con los Estados Unidos. Porque las mujeres cubanas lo sienten en las entrañas, en las vísceras. Cuando no tienen medicina para sus niños, cuando no tienen comida para sus nietos. Eso se siente muy adentro. Eso no tiene nada que ver con la geopolítica. Sin embargo, la actual secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas ha dicho: compañeras, estoy segura de que vamos a salir de este momento duro. No sé si lo recuerdan, pero en la segunda parte del Quijote hay un momento terrible, definitivo, definitorio, súper dramático, en el que el Quijote, después de un largo sueño, recupera la cordura y le pide perdón a Sancho Panza. Pero yo me pregunto, ¿quién le va a pedir perdón a todos los cubanos? ¿Quién? Si uno tiene la decisión de dar la vida por la causa, ¿de qué va a tener miedo? Y esa decisión está tomada. Si me llega, me llegó. Pero no va a ser con una debilidad, no va a ser con una cobardía,
va a ser peleando. Miguel Díaz-Canel vuelve a desafiar a Estados Unidos en momentos en que la presión sobre el régimen cubano aumenta y el precedente de Venezuela continúa pesando sobre La Habana. Esta vez, durante una entrevista con el diario brasileño Folha de São Paulo, el gobernante cubano fue colocado frente a un escenario mucho más personal. ¿Qué ocurriría si una operación estadounidense en Cuba terminara como la ejecutada contra Nicolás Maduro en Venezuela? ¿Usted nunca tuvo miedo personal? A ver, Cuando, por ejemplo, capturaran a Maduro, no, cuando... es que yo hace mucho tiempo, y además es una convicción que va creciendo con uno en la vida, en la misma medida que uno va participando en la revolución y va conociendo la historia de la revolución, que uno, si uno tiene la decisión de dar la vida por la causa, ¿de qué va a tener miedo? Y esa decisión está tomada, si me llega, me llegó. Pero no va a ser con una debilidad, no va a ser con una cobardía, va a ser peleando. La comparación no es menor. El pasado 3 de enero, fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro en Caracas. Durante aquella operación murieron 32 militares cubanos que formaban parte de su aparato de seguridad, según reconoció posteriormente el propio régimen de La Habana. Desde entonces, el discurso de Díaz-Canel frente a Washington se ha endurecido. En abril, aseguró que estaba dispuesto a entregar su vida por la revolución. En junio, afirmó que Cuba no temía una guerra y advirtió que habría combate ante una intervención. Ahora el escenario que se plantea es todavía más directo, que sea él quien termine convertido en objetivo de una eventual operación estadounidense. Y todo ocurre mientras Washington continúa aumentando la presión. La administración Trump acaba de imponer nuevas sanciones contra funcionarios y entidades estatales cubanas, mientras altos funcionarios estadounidenses han mantenido abierta públicamente la discusión sobre las opciones frente al régimen. Pero hay otro contraste difícil de ignorar. Mientras Díaz-Canel habla de resistencia, guerra y sacrificio, dentro de Cuba, millones de personas enfrentan una crisis mucho más inmediata. Apagones que pueden prolongarse durante decenas de horas, falta de combustible, escasez de alimentos y medicamentos y salarios que han perdido buena parte de su poder adquisitivo. La caída de Maduro cambió además el escenario político regional y dejó una pregunta instalada en La Habana. ¿Podría Cuba ser la próxima? Díaz-Canel intenta responder proyectando fortaleza y dejando claro que no piensa abandonar el poder sin resistencia. Pero después de lo ocurrido en Caracas, la posibilidad que durante años parecía impensable ya forma parte abiertamente de la conversación política entre Washington y La Habana, informó Enrique López para América Noticias. Según esta persona, que es muy amigo del padre, lamentablemente los gemelos falleció, uno el 18 y uno el 19, antes de ser rescatados, al parecer por presunta deshidratación. Salen nuevos detalles de la tragedia de los cubanos que intentaban llegar a México. La embarcación que había desaparecido durante más de una semana fue localizada frente a Yucatán, pero el rescate terminó revelando una historia mucho más dolorosa. Los gemelos Leosdel y Leosniel, de apenas 2 años, no sobrevivieron a la travesía. Porque dicen que los niños ya habían fallecido en el mar y entonces los venían cuidando, dice, y ya los niños ya venían moraditos, ya los niños ya venían hinchaditos por el sol. Y entonces lo que ellos nos han contado a nosotros, que dice que ya por el olor que traían, supuestamente traían bastantes como tiburones, se dice. Tenían bastantes tiburones y que por el olor ya los venían persiguiendo, dice, entonces no tenían más de otra que tirarlos al mar. Esa mamá de esos niños venía mal. Ellos están mal ahorita. El papá está mal porque él está esperanzado en esperar a sus hijos y pues que salgan con esa noticia, pues nadie se le espera, la verdad. La embarcación había salido de Cuba el 11 de agosto. Familiares aseguraron inicialmente que viajaban 19 personas, 12 adultos y 7 menores. Durante días no hubo comunicación y comenzó una búsqueda desesperada desde Cuba y México. Según los testimonios de los familiares, la nave sufrió problemas con el motor, agotó el combustible y los ocupantes intentaron continuar utilizando velas improvisadas. También llevaban muy poca agua y alimentos para un viaje que terminó extendiéndose mucho más de lo previsto. Finalmente, el 20 de agosto, pescadores localizaron la embarcación a unas 10 millas náuticas de Chicxulub Puerto, en Yucatán, y alertaron a las autoridades mexicanas. La Marina informó entonces del rescate de 16 personas, entre ellas 4 menores. Pero ahí apareció una pregunta que todavía sigue sin respuesta. Si originalmente viajaban 19 personas y fueron rescatadas 16, ¿qué ocurrió exactamente con las 3 restantes? Poco después se confirmó que 2 de ellas eran los gemelos. Su padre, Leobel Ricardo Oviedo, residente en Cancún, llegó al lugar creyendo que finalmente podría reencontrarse con toda su familia. Allí encontró a su esposa, Yusimi Garrobo Leiva, pero sus 2 pequeños no estaban. Fue ella quien le confirmó que los niños habían muerto durante la travesía. Familiares sostienen que habría sido por deshidratación, pero hasta ahora las autoridades mexicanas no han establecido públicamente la causa oficial. Tampoco se ha aclarado qué ocurrió con los cuerpos de los menores. Los pequeños vivían con su madre en Vertientes, Camagüey, y viajaban hacia México precisamente para reunirse con su padre. Lo que parecía inicialmente una historia de rescate terminó convirtiéndose en una tragedia familiar y en otra imagen estremecedora del éxodo cubano.
Una familia salió de Cuba buscando reunirse en México. La madre llegó con vida, el padre esperaba a sus hijos, pero Leosdel y Leosniel nunca llegaron a sus brazos. Y todavía quedan preguntas por responder sobre lo que ocurrió durante aquellos días interminables en el mar. Informó Enrique López para América Noticias. Salen a la luz nuevos y estremecedores detalles sobre uno de los cubanos deportados por Estados Unidos a África bajo la política de enviar inmigrantes a terceros países cuando su regreso a la nación de origen no puede concretarse. Nos están presionando en todo sentido, no nos han dado papeles acá, estamos como secuestrados en el sentido de que no tenemos papeles en este país, no podemos salir de donde estamos hacia ningún lugar, estamos legales y no salimos de Estados Unidos con ninguna firma de ningún papel. Entonces yo me pregunto en qué país estoy yo. Aristides Fernández García, cubano de 37 años, terminó en la República Centroafricana y ahora asegura que vive prácticamente atrapado en Bangui, sin documentos, sin conocer claramente su estatus migratorio y, según su testimonio, sin poder abandonar libremente el edificio donde permanece alojado. Fernández había vivido 5 años en Estados Unidos, asegura que esperaba una decisión sobre su solicitud de asilo, tenía permiso de trabajo vigente hasta 2030 y trataba de levantar una empresa de transporte, pero fue detenido al salir de una audiencia migratoria en Miami y pasó 7 meses bajo custodia. Dice además que no tiene antecedentes penales en Estados Unidos. Me tomaron preso y me llevaron a Miramar 4 días y de ahí estuve en Alcatraz. Y en total estuve 7 meses preso en los Estados Unidos, sin ningún antecedente penal y ninguna orden de deportación tampoco tuve. Y hasta que me trajeron hasta aquí, hasta este país, sin ningún tipo de información antes de llegar acá. Supuestamente esto es un país el tercer país seguro, y aquí no hay nada seguro, aquí hay muchas enfermedades, aquí nos están torturando psicológicamente para que firmamos una deportación para nuestros países, orígenes, pero Cuba no nos acepta, ni quiero tampoco ir a Cuba porque yo salí de esa dictadura, ¿cómo voy a volver hacia atrás? Después comenzó una auténtica odisea. Afirma que fue trasladado 9 veces entre centros de detención antes de subirlo a un avión sin saber siquiera hacia dónde iba. Pensó que sería trasladado para una reunificación. Terminó en África. Ahora permanece junto a otros deportados latinoamericanos. La ONU les proporciona 3 comidas diarias, pero Fernández asegura que continúan sin una solución definitiva. En algún momento incluso tuvieron que compartir un solo teléfono para comunicarse con sus familias. Su caso forma parte de una polémica estrategia migratoria que ya ha colocado a cubanos en distintos países africanos. Otro deportado enviado inicialmente a Liberia terminó retenido posteriormente en Guinea Ecuatorial. Fernández dice que regresar a Cuba tampoco representa una salida y asegura haber sufrido represalias en la isla por ser hijo de un preso político. De Miami a África, después de 7 meses detenido y sin saber ahora qué país finalmente lo recibirá. El drama de los cubanos enviados a terceros países abre un nuevo y controvertido capítulo de la ofensiva migratoria de Washington. Informó Leticia Grau para América Noticias. En el radar, los casos y sucesos bajo la lupa. Abrimos con una historia que comenzó en una carretera y terminó en manos de inmigración. Grace Calero, de 39 años, y su hija Juliana Carriel, de 19, ambas ecuatorianas, sobrevivieron a un aparatoso accidente después de que otro vehículo invadiera su carril y provocara que su automóvil volcara. Las dos fueron trasladadas al hospital, Grace con lesiones cervicales y un collarín, y su hija en medio de una fuerte crisis nerviosa. Pero mientras recibían atención médica, agentes de ICE llegaron al centro hospitalario y procedieron a detenerlas por presuntamente encontrarse ilegalmente en Estados Unidos. El arresto quedó grabado en video y vuelve a encender el debate sobre el endurecimiento migratorio, especialmente desde que se eliminaron las antiguas restricciones federales que protegían determinados lugares sensibles de este tipo de operativos. Sobrevivieron al accidente, pero su situación migratoria terminó convirtiéndose en el segundo golpe de ese día. De ahí pasamos a una madrugada de robos que puso en alerta a Hialeah y Miami Springs. Christopher Cáceres, de 22 años, y un menor de 16 fueron arrestados después de una serie de ataques contra más de 15 vehículos. Según las autoridades, los sospechosos recorrían calles durante la madrugada, entrando en autos en busca de dinero, objetos de valor y también armas. Entre los vehículos afectados hubo incluso uno utilizado por un detective de Miami-Dade. También fueron robados un Jeep y un Honda Accord. La pista clave apareció cuando una tarjeta de crédito sustraída fue utilizada en una gasolinera y las cámaras permitieron seguir el rastro. Menos de 16 horas después, ambos estaban detenidos. En una vivienda de Hialeah,
Los investigadores recuperaron 6 armas de fuego. Cáceres enfrenta 19 casos, incluidos varios cargos relacionados con robo con allanamiento. Y cerramos con una historia de familia, dinero y una presunta vida de lujo. María Rodríguez, de 60 años, expresidenta de Iron Container Holdings, y su hijo Miguel Antonio Pérez, de 34, fueron arrestados después de una investigación encubierta de 15 meses por un supuesto esquema que habría desviado más de $620,000 de una empresa de Medley. Los investigadores sostienen que parte de ese dinero fue utilizado para ropa de diseñador, un Mercedes-Benz clase S, un yate de lujo, membresías de gimnasio y hasta un condominio en Brickell. Pero uno de los detalles más llamativos está en el empleo del hijo. Habría comenzado como guardia de seguridad con un salario de $42,000 al año y terminó supuestamente cobrando $114,000 por un puesto remoto que, según los detectives, nunca desempeñó. Incluso aparecieron decenas de registros en los que figuraba trabajando mientras también constaba entrando a un gimnasio. 3 historias diferentes, pero con un mismo final. Autoridades, arrestos e investigaciones que dejan muchas preguntas abiertas, desde una sala de emergencias hasta una vivienda de Hialeah y las cuentas de una empresa de Medley. Estos fueron los casos que hoy estuvieron en el radar, informó José Pérez para América Noticias. Pregunta a usted. ¿Tú podrías vivir con 20 horas de apagón? ¿Estás acostumbrado a vivir con 20 horas de apagón? No. ¿Tú sabes lo que hay que hacer para vivir con 20 horas de apagón? Pero usted, el socialismo sigue en Y Cuba. hay presidente. apagones por culpa de la revolución, y hay apagones por culpa del No. socialismo, o hay apagones por culpa del imperialismo. Pero- Entonces, ¿de qué lado está la razón, Mónica? Pero ustedes están, no estoy hablando Ah. de razón, te estoy preguntando. Ustedes están enfrentando eso, lo que parece, con reformas capitalistas, o sea, hacer el capitalismo para salvar el socialismo. Aún Una periodista brasileña recorrió La Habana, vio de cerca la realidad económica de la isla y después puso sobre la mesa una pregunta incómoda. ¿Cómo puede el régimen hablar de socialismo mientras abre espacio a negocios privados, tiendas en dólares, empleadores y nuevas formas de desigualdad? y ahora hay reformas que parecen que caminan al capitalismo. Quería oír a usted. A ver, primero, bueno, para contestarte tengo Aún que hay socialismo en te Cuba. tengo que remontar estamos en un proceso de construcción socialista. Mismo con reformas capitalistas. No hay reformas capitalistas. Déjame explicarte. Ah, Déjame ujú. explicarte. Primero, el socialismo defiende justicia social y nosotros seguimos defendiendo justicia social. Fidel dice, los principios no se negocian, los principios no se cambian, pero hay momentos en que hay que hacer concesiones para poder proteger esos principios. Y en estos momentos, lo dijo en los años 90, y en esos momentos, ahí fue donde empezó la desigualdad social. Ahí tuvimos que abrir tiendas en divisas. Las tiendas de divisas no son de parte de este momento, pero tiendas en divisas hay en el capitalismo. La entrevista de Mónica Bérgamo, del diario Folha de São Paulo, ha llamado la atención porque no se quedó en el discurso oficial. La periodista confrontó a Miguel Díaz-Canel con lo que pudo observar directamente en las calles de La Habana y con las transformaciones que el propio gobierno ha tenido que permitir para intentar mantener a flote una economía profundamente deteriorada. Hoy en Cuba existen MIPYMES privadas, negocios particulares, trabajadores contratados por otros cubanos y comercios donde se paga en divisas. Todo eso convive con un sistema que sigue bajo el control del Partido Comunista y con una economía estatal que continúa dominando los sectores estratégicos. La contradicción es evidente. El régimen necesita abrir espacios al mercado porque el modelo centralizado no ha logrado producir suficientes alimentos, generar electricidad estable ni garantizar productos básicos. Pero al mismo tiempo se niega a aceptar que esas aperturas representan un cambio profundo en la manera de organizar la economía. Y mientras se discute de etiquetas ideológicas, la realidad del pueblo cubano sigue siendo mucho más dura. Apagones prolongados, salarios que pierden valor, medicamentos escasos, inflación y una creciente diferencia entre quienes tienen acceso a dólares y quienes dependen únicamente de ingresos estatales. La entrevista también pone en evidencia otro problema. El gobierno cubano sigue atribuyendo la mayor parte de la crisis a las sanciones de Estados Unidos, mientras minimiza décadas de errores internos, burocracia, falta de inversión y controles que han limitado la producción y la iniciativa privada. La pregunta ya no es cómo llama el régimen a sus medidas. La pregunta es por qué, después de más de 6 décadas defendiendo el mismo modelo, Cuba necesita recurrir cada vez más a mecanismos de mercado para intentar evitar un colapso mayor, informó Enrique López para América Noticias. Estamos aquí, como ven, en la seguridad de Estado. Acabamos de salir de aquí del órgano de la seguridad de Estado en Cuba. Nos reunimos con funcionarios aquí de la seguridad. Padre. Y todo lo que se planteó fue con relación al proyecto Jesucristo, Cuba es tu casa. Padre. Tuvimos una atención, es decir, no hubo falta de respeto, no hubo maltrato. Nos atendieron, nos brindaron agua, café. Nos llevaron a una oficina con aire acondicionado, tranquilo, conversamos, cosa que nunca hizo ni la oposición, ni el exilio, ni el gobierno de Estados Unidos. ¿Vieron? Entonces,
los malos no son tan malos como dicen, ni los buenos son tan buenos. ¿Ok? Así que ya lo saben, exilio, oposición cubana y gobierno de Estados Unidos. Ustedes son unos tiranos. Daniel Llorente vuelve a estar en el centro de la polémica, pero esta vez no por desafiar al régimen cubano, sino por todo lo contrario. Después de regresar a la isla sin aparentes obstáculos, ahora aparece en nuevos videos cuestionando al exilio cubano, criticando a figuras de Miami y hablando favorablemente del trato recibido por la seguridad del Estado. Llorente fue conocido durante años como el hombre de la bandera, después de correr en 2017 frente a Raúl Castro en plena Plaza de la Revolución con una bandera de Estados Unidos. Pero ahora el discurso parece haber cambiado por completo. Tras regresar a Cuba, Llorente contó que se reunió con funcionarios de la seguridad del Estado y describió el encuentro como respetuoso, sin maltratos ni amenazas. Incluso relató que le ofrecieron agua, café y aire acondicionado. Y después de esa reunión, comenzó a lanzar críticas contra el exilio cubano y contra sectores que durante años denunciaron precisamente a las mismas autoridades que a él lo detuvieron y reprimieron. Ese giro ha provocado una fuerte reacción. El opositor José Daniel Ferrer lo acusó públicamente de estar siendo utilizado por la policía política cubana para desacreditar a la oposición y dividir al exilio. Ferrer cuestionó cómo una conversación cordial puede borrar años de represión y recordó que el propio Llorente había denunciado anteriormente abusos del régimen. Hasta ahora no existe evidencia pública que demuestre que Daniel Llorente trabaje para la seguridad del Estado o que haya llegado a un acuerdo con el régimen. Pero lo que sí está a la vista es un cambio drástico de discurso. El mismo hombre que convirtió una bandera estadounidense en símbolo de desafío, ahora critica desde Cuba a parte de la comunidad que lo apoyó cuando llegó a Estados Unidos. Y ahí está la contradicción que muchos no logran entender. Regresar a Cuba es una decisión personal, pero elogiar el trato de quienes antes denunciaste como represores y después atacar al exilio que te respaldó es otra historia. Daniel Llorente regresó a Cuba como turista, salió de una reunión con la seguridad del Estado hablando de respeto y ahora dirige sus críticas hacia Miami. El hombre de la bandera vuelve a provocar titulares, pero esta vez por razones completamente distintas, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Mi posición es que tengo que cumplir con mi deber como jefe de la policía, velar por los mejores intereses de la ciudad de Miami y actuar siempre de acuerdo con todas las leyes, ya sean federales, estatales o locales. La policía de Miami se ha convertido en la agencia local de Miami-Dade con más arrestos de inmigrantes bajo acuerdos de cooperación con ICE, y el dato que más golpea a nuestra comunidad es este. Los cubanos aparecen como el grupo más numeroso entre los detenidos. Las cifras corresponden a registros estatales recopilados bajo los acuerdos 287G, un programa que permite a determinadas agencias locales colaborar con las autoridades federales de inmigración después de recibir capacitación específica. Entre agosto de 2025 y agosto de 2026, la policía de Miami registró más de 450 detenciones relacionadas con este esquema. De ese total, alrededor de 130 corresponden a ciudadanos cubanos, prácticamente 3 de cada 10 casos reportados por esa agencia. Y esto cambia completamente el panorama migratorio en una ciudad que durante décadas fue vista por muchos cubanos como un refugio seguro. Hoy, un encuentro con la policía puede tener consecuencias migratorias adicionales cuando existen órdenes, cargos federales de inmigración u otras circunstancias que permitan la intervención de ICE. El programa 287G no significa que cualquier policía pueda detener a una persona únicamente por hablar español o por parecer inmigrante, pero sí permite que oficiales autorizados realicen determinadas funciones migratorias dentro de los límites establecidos por el acuerdo federal. La polémica es todavía mayor porque la alcaldesa de Miami, Eileen Higgins, ha expresado oposición a convertir a la policía local en una extensión de las autoridades federales de inmigración, mientras el acuerdo continúa produciendo detenciones. Y Miami no es la única agencia involucrada. La oficina del sheriff de Miami-Dade también participa en un acuerdo 287G con ICE. A nivel estatal, Florida mantiene una estrategia mucho más amplia de cooperación con las autoridades federales en materia migratoria. El escenario preocupa especialmente a los cubanos porque el tratamiento migratorio de esta comunidad ha cambiado radicalmente. Llegar de Cuba ya no significa automáticamente quedar protegido de una posible deportación, y personas con I-220A, órdenes pendientes o procesos migratorios complicados enfrentan un escenario mucho más incierto. Además, el endurecimiento no se limita a personas condenadas por delitos.
Datos obtenidos de ICE, analizados por el Cato Institute, muestran que una parte considerable de los arrestados durante la actual ofensiva migratoria no tenía condenas criminales previas, aunque cada caso tiene circunstancias diferentes. El mensaje para cubanos y otros inmigrantes en Miami es claro: la frontera entre la policía local y la aplicación de las leyes migratorias es hoy mucho más estrecha que hace apenas unos años. Miami sigue siendo una ciudad de inmigrantes, pero para muchos el contacto con las autoridades puede abrir ahora una puerta directa hacia ICE, informó José Pérez para América Noticias. Nuevas revelaciones ponen el foco sobre uno de los negocios más sensibles de Cuba, el níquel y el cobalto de Moa. Dos grupos con respaldo estadounidense están compitiendo por tomar el control de Sherritt International, la empresa canadiense que durante décadas ha explotado junto al Estado cubano una de las operaciones mineras más importantes de la isla. Y el giro es enorme, porque esas minas están vinculadas a propiedades confiscadas después de 1959, algunas de ellas pertenecientes originalmente a compañías estadounidenses que nunca fueron compensadas. La primera oferta llegó de Geelong Capital, vinculada al empresario texano Ray Washburn, quien ocupó un cargo en una agencia de financiamiento internacional durante la primera administración Trump. El acuerdo preliminar permitiría a Geelong alcanzar hasta el 55% de Sherritt, pero ahora apareció un segundo grupo. Incluye a Caima Capital, al inversionista Trifon Natsis, al gigante de materias primas Glencore y a un importante inversionista estadounidense cuya identidad no ha sido revelada. Ese consorcio también busca controlar al menos el 55% de la compañía. Sherritt confirmó que recibió la propuesta, aunque advirtió que todavía es no vinculante y está sujeta a múltiples condiciones. ¿Por qué ocurre ahora? Porque las nuevas sanciones de Washington cambiaron completamente el tablero. El 1 de mayo, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que amplió el poder de Estados Unidos para sancionar a personas y empresas extranjeras vinculadas a sectores estratégicos del régimen cubano, incluyendo energía, metales y minería. OFAC ha dejado claro que operar en esos sectores puede exponer a compañías extranjeras a riesgo de sanciones. Pocos días después, Moa Nickel quedó bajo sanciones estadounidenses y Sherritt comenzó a retirar personal y reducir operaciones. La crisis golpeó también su refinería en Canadá y aceleró la necesidad de conseguir nuevo capital. Pero atención, si uno de estos grupos logra controlar Sherritt, eso no significa que Estados Unidos pase a ser dueño absoluto de las minas cubanas. La operación de Moa funciona como una sociedad mitad y mitad entre Sherritt y la estatal General Nickel Company. La Habana seguiría manteniendo su participación. El otro gran obstáculo son las reclamaciones de propietarios estadounidenses por bienes confiscados hace más de 6 décadas. Algunas de esas demandas alcanzan cientos de millones de dólares y podrían convertirse en parte central de cualquier acuerdo futuro. Lo que está ocurriendo es una pelea por minerales estratégicos, sanciones, propiedades confiscadas y millones de dólares. Washington aprieta, Sherritt busca sobrevivir y capital estadounidense intenta entrar por una puerta que llevaba cerrada 6 décadas. El níquel cubano vuelve al centro del tablero, pero esta vez con Estados Unidos mirando directamente hacia Moa, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Entre líneas, la noticia detrás de la noticia. Cuba sin electricidad, eso lo hemos comentado, sin gas, ahora sin agua también. ¿Qué más puede pasar, no? ¿Qué más le puede suceder a ese cubano de a pie, atribulado? Se trata ahora de una compleja avería en la deteriorada infraestructura hidroláutica que ha dejado a secas, sin agua, gran parte de lo que es La Habana. La rotura y 3 salideros, es lo que se está reportando, han provocado un paro de emergencia, es lo que están diciendo las autoridades. A ver, según la empresa estatal Aguas de La Habana, la avería afecta a los municipios Plaza de la Revolución, 10 de octubre, Cerro, Centro Habana, Habana Vieja y parte de Boyeros. Esos son los centros afectados. Y estos recortes con el abastecimiento de agua no son nuevos, eso es más de lo mismo, como se dice, nunca mejor dicho, llueve sobre mojado. Llevan años ocurriendo y no se les ha dado el debido mantenimiento. Ahí es donde está el problema. Como todo en Cuba, ¿no? Dejadez, ineficiencia e inversión de los recursos en lo que al Estado le conviene, lo que el Estado necesita, no lo que le conviene al pueblo. Los nacionales son siempre seres
de segunda categoría, y verán por qué les digo esto. La inversión que se ha hecho no iba destinada al cubano de pie. Sí, se ha invertido dinero en muchas de estas averías para tratar de evitar estos cortes o recortes de agua, pero el dinero que se ha estado poniendo no iba para el cubano de a pie, no. Iba destinada a garantizar las instalaciones hoteleras, usadas por los turistas, prohibidas y prohibitivas, las dos cosas, para los cubanos. Es decir, se invertiría en los hoteles que hoy, irónicamente, están vacíos, con agua, pero vacíos. Y una vez más el régimen acudió al consabido manual, pedir paciencia al pueblo, al ciudadano de a pie, como decía antes, atribulado pueblo cubano. Además de esta rotura, Aguas de La Habana reconoció que la deficiencia y la inestabilidad en el sistema eléctrico nacional afecta directamente las fuentes de abasto de agua, y la crisis eléctrica produce también las averías. Es la tormenta perfecta, todo está ahí, ¿no? El resultado de una cadena de errores y de desinterés y de desprecio, como siempre digo, por las condiciones de vida de los cubanos. Pero eso sí, se les pide paciencia y comprensión. Algunos recordarán, porque lo vivieron, lo leyeron o lo han buscado en redes, lo han visto, ¿no? Los maratónicos discursos aquellos de Fidel Castro al principio de la revolución. Nos vamos del año 60, año 61, ¿no? En que él dijo, prometió en aquella época, búsquenlo, por favor, que al cubano nunca le faltaría comida, y ahí pone como ejemplo productos nacionales de cosecha que se tira ahí literalmente la tierra y salen, ¿no? Hablamos de la malanga, de la yuca, del plátano, el arroz, carne de cerdo, ya que estos eran productos nacionales, ¿no? Y que simplemente se daban ahí en el patio de las casas. Y la pregunta es, ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó con la promesa? ¿Qué ocurrió con el azúcar también, ¿no? Con la caña de azúcar. ¿Cómo afecta el embargo la producción nacional? Yo siempre me hago esta pregunta. Podemos hablar de otros aspectos, no sé, en la producción nacional, el mango, la carne de cerdo, el aguacate, ¿cómo lo afecta el embargo? ¿Cuál es la conexión que hay? ¿Cuál es la justificación para decir no podemos producir? Si no es que hay, sin lugar a dudas, una gran ineficiencia. Casi 70 años después, esos son los resultados. ¿Usted qué piensa? Se han hecho las advertencias necesarias porque cualquier complicidad con Estados Unidos en la ejecución de sus acciones agresivas contra Irán tendrá sin duda sus propias consecuencias. La guerra entre Estados Unidos e Irán entra hoy en una nueva y peligrosa etapa. Donald Trump cambia por ahora los misiles por el dinero y prepara una ofensiva económica para intentar poner de rodillas al régimen iraní. Pero Teherán responde elevando la amenaza en el estrecho de Hormuz, una de las rutas petroleras más importantes del planeta. Trump lanzó esta mañana un mensaje contundente. Irán está colapsando por completo y su secretario del Tesoro, Scott Bessent, deberá presentar este lunes un paquete de sanciones que Washington describe como una ofensiva financiera sin precedentes para cortar las fuentes de ingresos que todavía sostienen al régimen. El objetivo inmediato es golpear las operaciones financieras iraníes, perseguir el dinero que circula a través del sistema internacional y aumentar la presión sobre terceros países que mantienen negocios con Teherán. China aparece como uno de los puntos centrales de la estrategia por su peso en las compras de petróleo iraní. Pero Irán no se queda de brazos cruzados. Las autoridades iraníes publicaron una lista de 46 embarcaciones que, aseguran, violaron sus nuevas reglas para atravesar Hormuz. La amenaza incluye multas, detenciones y hasta la confiscación de los barcos. Y esto ya no es solamente una batalla entre Washington y Teherán. Por Hormuz pasa una parte fundamental del petróleo mundial, y cualquier interrupción puede terminar golpeando directamente el precio de la gasolina. Desde que comenzaron las hostilidades, el petróleo ha registrado fuertes aumentos y el tráfico por el estrecho continúa muy reducido. La situación en el mar también deja víctimas. Según los datos citados en los reportes, 19 marineros han muerto desde el comienzo de la guerra, mientras algunos barcos ya han sido alcanzados durante las travesías. Dentro de Irán, además, comienzan a escucharse diferencias.
El presidente Masoud Pezeshkian ha reconocido que el país no puede continuar indefinidamente en guerra, mientras sectores más duros siguen rechazando cualquier diálogo con Estados Unidos. Trump, por ahora, mantiene frenada una nueva escalada militar y apuesta por estrangular económicamente a Teherán hasta obligarlo a negociar y liberar completamente la navegación por Hormuz. Pero Irán ya lanzó otra advertencia. Cualquier país del Golfo que ayude a Washington con este cerco económico podría ser considerado enemigo y convertirse en objetivo. Menos bombas por ahora, más sanciones y una amenaza que sigue creciendo alrededor de Hormuz. Washington intenta ahogar económicamente a Irán, mientras Teherán demuestra que todavía conserva una carta capaz de sacudir al mundo: el petróleo, informó Camilo Lavastilla para América Noticias.